Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bueno, hay una historia y es probable que la inventaran para inflar el precio. Cuando compré esta tierra me aseguraron que el rey David acampó aquí. ¿Por eso la compraste? No, la compré por beneficio. Pagué un ojo de la cara. Me alegra poder dársela. Bernabé, es perfecta. Un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo que tenemos en el mundo se lo damos a Él. ¿Te sientes bien? ¿Qué hay en tu corazón, Ananías, para mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué? Guardaste para ti mismo un poco de dinero de la venta de tu casa. ¿Qué te hizo pensar en hacer una cosa así? Eso es absurdo. Mentiste. No solo a nosotros, sino a Dios. Sepúltenlo. Ahora. Pedro, ¿qué pasó? ¿Dónde está Ananías? Zafira. Por favor. Di la verdad. Cuando tú y tu esposo vendieron su casa, ¿guardaron alguna parte para ustedes? Claro que no. Mientes. Sé que se quedaron una parte. El Espíritu Santo me lo dijo. Tal vez nos quedamos con algo, pero ¿eso qué importa? Nosotros donamos una cantidad enorme y alegremente. Importa, porque ambos actuaron en contra de nuestra misión y su éxito. Actuaron contra Dios, Zafira. ¿Cómo pudieron conspirar y desafiar al Espíritu del Señor? Pero no lo hicimos por maldad. Simplemente actuamos con prudencia. ¿Dónde está Ananías? ¿Escuchas? Los pasos de los hombres que sepultaron a tu esposo. Ellos están afuera. Vienen a sepultarte también. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición en este día tan especial. Estamos en un desafío financiero. Desafiados por el Eterno.
para llegar a cumplir el propósito que el Eterno tiene para nosotros y para nuestras finanzas, para el día de hoy, para el día de mañana, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Entonces algo tiene que cambiar en nosotros y algo se tiene que mover en nuestro espíritu financieramente. Si no es así, estaremos en graves consecuencias y viviremos vidas que donde no entendamos las finanzas del reino, viviremos vidas que después diríamos, estamos frustrados, no sabemos qué hacer, endeudados, con miseria, con pobreza, con ruina, con escasez, ¿verdad? Pero cuando entendemos los principios, sabemos que violarlos nos trae consecuencias. ¿Y para qué hacer lo prohibido? ¿Verdad? ¿Para qué llegar a esos niveles? Bueno, yo creo que hoy en el tema que vamos a tratar va a tocar las fibras ópticas de muchas personas y espero que cuando estemos tocando el tema tú te cuestiones en tu espíritu este tema y lo veas como una enseñanza, pero también como rearguyéndonos en el corazón, pero también como una aplicación espiritual para tu vida. El tema que le coloqué al día de hoy se llama El juicio directo de Yahweh sobre tus finanzas. Diga eso, el juicio directo de Yahweh sobre tus finanzas. Mucha gente hoy en día está bajo juicio financiero. No, pastora Pili, ¿cómo vas a decir eso? Sí, Yeshua es amor y Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Y la Biblia dice que la justicia y la bondad reinan en la tierra. Que Él juzga con justicia y con bondad. Entonces, ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, verso 44. Vamos a leerlo y vamos a discernir el tema de hoy. Porque sé que el nivel en donde estás entrando es un nivel profundamente claro con el Señor, pero también profundamente delicado. Porque si tú escuchas pero no obedeces, estás en un gran problema con el Señor porque ya no tienes excusa. Ya no puedes decir, pues la verdad es que no lo sabía. No, ya lo sabes. La Biblia dice que cada palabra que tú recibes, de esa darás cuenta ante el Eterno. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira lo interesante aquí. Había templo aún ahí. O sea que día tras día continuaban unánimes en el templo y las leyes del templo eran financieras también. Partían el pan, o sea, el Shabbat, en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira lo interesante. Recuerden que hablamos en el tema acerca de las finanzas, de quién sostuvo las finanzas de nuestro amado Yeshua cuando Él estuvo en la tierra. Y quitamos los tabús y los ritos y las mentiras que se nos hablaron de que Yeshua nació pobre, creció pobre, con una familia pobre, su ministerio era pobre y murió pobre. Ese tabú ya creo que lo avanzamos y lo quitamos y lo destruimos porque pues no tiene ninguna verdad bíblica. Ahora, es necesario que entendamos que nosotros cuando leemos la Biblia solo leemos a veces pequeños fragmentos de todo lo que sucedió entre los hebreos del siglo XIV y los cientos de personajes de la Biblia que abarca, ¿verdad? Nosotros leemos fragmentos. Por lo que nosotros debemos ahora es tomar mayor seriedad aquellas cosas que son registradas para nosotros, porque las palabras que están registradas para nosotros están ahí para enseñarnos algo súper importante. Por lo que después de beber el agua de la palabra,
después de entender la palabra, después de que alguien te la enseña, pues viene juicio, porque si no lo obedeces por revelación, lo vas a tener que entender por persecución. Entonces, nosotros entendamos esta palabra que voy a leer bajo la perspectiva de que Yeshua ya enseñó un nivel espiritual, de que el Brit Hadash, el Nuevo Testamento, es el pacto renovado, que Yeshua les enseñó a ellos lo que había que hacer, o sea que ya no había excusa. Por favor, yo quiero que tú sepas que una vez que tú lees el Brit Hadash, el Nuevo Testamento, y tú recibes a Yeshua, tú ya no tienes excusa para pecar. Entonces, vamos al libro de Hechos capítulo 4 y nos vamos a entrar a ver en el verso 4, ya lo leímos cuando hablamos de que tenían en común todas las cosas, pero yo quiero que vayas conmigo a la parte de Hechos capítulo 4, 32 y luego vamos a leer hasta el 5, 11 y vemos que allá hay una historia, un párrafo, una parte, un abarcamiento, un personaje allí, que la Biblia se toma el tiempo de dejarnos como una enseñanza tremenda. Aquí, en el libro de Hechos, capítulo 4, 32 al 5 al 11, vemos que aparecen dos personas que mueren como consecuencia de un juicio directo de Yahweh. ¿Sabías tú que la gente hoy en día dice, no, Yeshua no viene, cuando venga Yeshua va a juzgar, hoy no juzga? No, pero aquí está diciendo otra cosa. Viene una muerte de dos personajes que murieron por el juicio directo de Yeshua. Él los mató. Ellos no fueron llevados a la muerte por una autoridad terrenal. Todo parece haber venido como sorpresa para los apóstoles y los discípulos, pues que en ese momento ellos quedaron sorprendidos. Debemos de recordar, por favor recuerda, que según todos los que estaban allí, los testigos, Ananías y Zafira, eran creyentes. Por favor, nunca olvides esto. Tú vas a leer la historia porque yo la voy a solo a explicar. Tú ahora más tardecito en el taller lo vas a leer. Entonces, la gente que estaba con Pedro, Ananías, Zafira, los testigos, todos eran creyentes. ¿Creyentes de qué? Creyentes en el Mesías. Pero no solo eso, sino eran eruditos entendidos en las escrituras de la Torá. Ya no tenían excusa. O sea, si nosotros decimos, no, pues que yo no lo sabía, eso es una excusa. Pero si ya lo sabes, ya no tienes excusa. Y todo parece haber venido como sorpresa, ¿verdad? Para los discípulos, porque esta gente nunca pensó que fuera a presenciarse un juicio en ese momento de parte de Yahweh. Entonces, cuando nosotros vemos lo que sucedió en ese momento, aquí no hay nada que diga que ellos eran farsantes. O sea, yo no quiero que tú tomes el tema de Ananías y Zafira y digas, no, es que eran farsantes. No, aquí no hay ninguna escritura bíblica que diga que Ananías y Zafira eran farsantes y que estaban metidos ahí clandestinamente, o que ellos habían engañado a ellos mismos de pensar que creían que eran farsantes. Pues no, aquí no está diciendo ni que Pedro creyó que eran unos farsantes, ni que los testigos los vieron como farsantes, ni que la gente los veía como farsantes, los vieron como creyentes. Por lo que entonces Ananías y Zafira, esposo y esposa, eran ¿qué? Creyentes en el Mashiach. Por si eran creyentes en el Mashiach, habían recibido la impartición del Ruach HaKodesh que moraba en ellos. Tremenda responsabilidad. Entonces, al igual que todos los hermanos de la Kehilá del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, ¿qué sucedió aquí? Mira, yo tengo que hacerte esta claridad porque es que a veces lo leemos tan rápido y como que no entendemos qué fue lo que sucedió. Haga una pausa ahí y lea, por favor, Hechos capítulo 4 y luego hasta el 5:11 para que vea qué sucedió allí. Pastora Pili, ¿qué sucedió allí? Simplemente ellos querían unirse
en el espíritu de lo que todo el mundo está haciendo al vender sus propiedades. O sea, ellos quisieron hacer lo que otros estaban haciendo. Y dijeron, bueno, le damos las ganancias a los creyentes que estaban en necesidad. O sea, ¿hasta ahí usted ve algún problema? No. ¿Eran sus bienes? Sí. Y ellos ciertamente eran sinceros respecto a que eran creyentes y pues que era de ellos. Pero hay algo muy importante aquí. Súper importante. Si vendieron la propiedad, sí, y trajeron las ganancias. Pero Pastora Pili, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo fue que el Eterno los hizo juicio y los mató? Recapitulemos. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Vendieron sus propiedades? Sí. ¿Trajeron sus ganancias? Sí. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué el Eterno hace juicio y los mata? Déjeme compartirte algo. Aunque ellos dijeron una pequeña mentira y se quedaron con una parte, ahora vamos a parar aquí por un segundo y vamos a meditar en esto. Volvamos a recapitular. Ellos vendieron una propiedad que legítimamente era de ellos. Se quedaron con una pequeña parte y el resto se lo dieron a la quejilá, a la congregación. Ciertamente no era el 100%. Ahí, óigale cuidado, porque la ley en ese momento estaba aplicando al 100% de las ganancias, pero era sin duda alguna algo muy generoso de su parte. ¿Usted no cree que fueron generosos? Yo sí creo. Yo creo que ellos fueron generosos. Dieron una parte de su ganancia, ¿verdad? Contésteme esta pregunta que le estoy haciendo, hermana que está conmigo en esta campaña de intercesión de finanzas. Contésteme esta pregunta, hermano, que usted me está escuchando. ¿Cuántos de ustedes venderían su casa y darían cada centavo a la congregación? ¿Cuántos de ustedes aquí venderían una pieza de propiedad de un gran valor y se le darían el 90% a la congregación? Entonces muchos dicen, bueno, yo le daría el 90%. Otros dicen, bueno, yo la vendería y le daría el 10%. Bueno, otros dicen, yo la vendería y le daría el 100%. Yo quiero que tú te preguntes eso porque de eso depende lo que vamos a tocar hoy. ¿Qué era que el Eterno necesitaba toda esa propiedad? No, porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué era que el Eterno les obligó a vender la propiedad? No, porque la respuesta que le da Pedro nos demuestra que ellos podían haberse quedado con todo el dinero de la propiedad y no hubiese pasado nada. Ahora, parecería en la superficie que el problema no era acerca de los generosos. El mismo era que Ananías y Zafía mintieron. Y eso fue lo que precipitó la sentencia de muerte del Eterno sobre ellos. ¿Acaso ese fue realmente el problema? ¿Cuán a menudo en la palabra del Eterno nosotros vemos a las personas ser matadas por Dios, por una consecuencia del pecado de la mentira? ¿Acaso Pedro no mintió y negó a Yeshua? Él mismo 3 veces negó a Yeshua. Sin embargo, a él no lo mataron. De hecho, la Torá no demanda muerte física por el pecado de la mentira, ni tan siquiera por mentirle a Dios. ¿Por qué aquí en el libro de Hechos, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, donde el Dios enjuicia supuestamente, ¿por qué no opera el amor o la gracia? De lo que la gente hoy en día dice, no, pues es que eso fue para el Dios que era justicia, era un Dios que era muy fuerte en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, pero ahora Dios es amor. ¿Sí? ¿Cómo no? Diríamos en nuestro país, fofo. No. Usted no está viendo aquí a un Dios de amor, usted está viendo a un Dios de justicia. Aquí es donde ponemos en práctica algo que recientemente aprendimos. Cuando un israelita traía su animal al sacrificio, su ofrenda al tabernáculo, al Mizcán o al Betamizcán, y la presentaba al Eterno, esa propiedad, ese animal llegaba a ser propiedad de Dios.
En el sistema del sacrificio, o sea, en el sistema de los sacrificios del Corbán, ese animal formalmente llegaba a ser del Eterno. Al hacer ese momento, al poner las manos, se llama Shemshka, sobre la cabeza del animal, para iniciar que ese animal era ciertamente una ofrenda y que la misma estaba siendo entregada a Yahweh. Desde un punto de vista espiritual, cuando esa transferencia de propiedad en realidad ocurría, los rabinos, los sabios, los eruditos bíblicos entendían muy bien que esa era una transferencia al área del templo con el animal. O sea, que ese término de la palabra del Eterno usa para ofrendas a Yahweh era una propiedad santa. Yo quiero que usted diga esas palabras. Propiedad santa. O sea, cuando usted dice, yo, fulano de tal, prometo dar mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas a Yahweh, usted ya dio una promesa de propiedad santa. Entiéndame esto, por favor. Entonces, que usted no la dio, usted ya tiene un problema con el Señor. ¿Se da cuenta que yo ya he hablado de las violaciones de los principios del Eterno? Entonces, nosotros hemos discutido sobre la propiedad santa un poco, ¿verdad? Hemos hablado en muchos de los ayunos, en muchos de los temas, la violación de esos principios a la propiedad santa, ¿verdad? Y nosotros también se nos ha mostrado que violar esa propiedad sagrada de Dios es un pecado muy serio. Usted no puede obviar que eso era un pecado muy serio. Entonces, la clave para esto es que Yahweh considera la propiedad sagrada de por sí, siendo santa, es una propiedad santa. Entonces, cuando Ananías y Zafira determinaron vender la propiedad y dar el dinero al Señor, la misma llegó a ser propiedad sagrada. O sea, ellos ya habían establecido que ellos iban a vender el terreno y lo iban a entregar. Ya era propiedad sagrada. Entonces, al igual que un israelita no tenía que traer un animal para el sacrificio, en los mismos casos, las especies de animales eran dentro de ciertos límites, la elección del voto y otros casos exactamente, cuando el animal de su rebaño era su propia elección, pues ellos hubieran podido tomar la posición de decir, esto es lo de nosotros y punto. Ananías y Zafira no tenían ninguna obligación de vender su propiedad y donar el dinero. No la tenían. Pero empeñaron su palabra. La pusieron como una propiedad santa. Entonces ahí sí se metieron en problemas. Fue puramente su idea y su elección. Pero una vez que hicieron esa elección, la situación cambió para ellos. Una vez que ellos comenzaron el proceso y ellos vendieron la propiedad y tenían el dinero en su mano, había un elemento importante de santidad añadido al mismo. Porque en algún punto en el proceso esto llegó a ser propiedad sagrada. Nosotros diríamos que ellos se quedaron con una parte de su dinero que iban a darle a Dios. Esto es erróneo, amados míos. Una vez que llega a ser propiedad sagrada, la misma era toda sagrada, no una partecita. O sea, ellos tomaron una parte, ¿verdad? Y la dieron. Ellos no tenían derecho alguno a ninguna parte de dinero porque ellos mismos decidieron que la propiedad iba a ser santa, o sea, que iban a darlo todo. Entonces, allí fue donde hubo el problema. Ese fue el error gravital que cometieron. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú des sobras. O sea, si tú consagras la propiedad, tú estás comprometido en el voto con el Señor. No es una propiedad y no era su prerrogativa. O sea, no, ellos no podían decidir cómo iban a administrar eso. Hoy en día la gente dice, bueno, yo vendí esta propiedad, Pastora Pili. Hay mucha gente que nos llama y dice, ora por mí porque voy a vender esta empresa. Y cuando la venda voy a dar mi diezmo. Entonces uno ora por esa persona. Cuando la persona vende su empresa o no sé, lo que tú quieras, entonces dice, bueno, mira, yo decidí
que parte de ese diezmo lo voy a mandar aquí, lo voy a mandar allá, lo voy a mandar aquí. Pero si tú hiciste una propiedad santa, hiciste una promesa al Eterno, entregaste propiedad sagrada al Eterno, tú ya no la puedes manejar. O sea, tú no puedes decir esto así o aquello porque tú hiciste una promesa antes. ¿Te das cuenta lo que sucedió con Ananías y Zafira? Entonces, es importante notar que ellos tomaron parte de la propiedad sagrada de Dios, el cual es una descarada violación de la santidad de Dios, y ellos pagaron lo que quisieron con sus vidas. ¿Por qué? Entonces ahora sí estás entendiendo por qué sucedió esto. Ciertamente, amado mío, amada mía, parece que esperaba de Ananías y Zafira era llevar un estándar muy alto y estricto, ¿verdad? ¿Tú no crees que eso era un estándar demasiado alto? O sea, si en este momento esta forma, este estándar se llevara en una quejilá, en una congregación, no tendríamos gente en nuestras iglesias. Porque con tantos votos que le hacemos a Dios y no los cumplimos, pero lo pagamos con los problemas financieros que estamos viviendo. Entonces vemos, claro que porque como creyentes en Mashiach, en Yeshua HaMashiach, ellos estaban tan cerca de Dios. Porque el libro de Pedro, vaya conmigo a 1 de Pedro 4:17, dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, verso 1. Vosotros los que enseñamos recibimos un juicio más severo. Y Yeshua dijo en Lucas 12:48, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender bajo el aspecto de lo que sucedió como propiedad santa? Que si violamos la propiedad santa, el diezmo, la primicia, la ofrenda a Yahweh, estamos en juicio con el Eterno. Entonces, mientras que tú estés en juicio con el Eterno, tú estás metido en un problema con el Eterno. ¿Y al Eterno le interesa el dinero? No, porque tú no das dinero, tú estás en principios y obediencia. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que tú no puedes seguir caminando en tinieblas financieras. Entonces, en esencia, Ananías y Zafira tenían el mismo estatus delante del Eterno que los hijos de Aarón. ¿Y tú te acuerdas de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú? Tenían ellos, todos eran sacerdotes. Ananías y Zafira estaban como sacerdocio comunes para el sumo sacerdote Yeshua, ¿verdad? Y Nadab y Abiú eran sacerdotes comunes para el sacerdocio de Aarón. Pregunta. Y como sacerdotes ellos estaban cerca de Dios, ¿verdad? De la misma manera nosotros vemos que Ananías y Zafira estaban cerca, estaban dentro de la casa de Dios. Y fallaron en su propósito. Eran privilegiados de estar cerca de la casa de Dios, pero el problema era que estaban dentro de la casa de Dios con mentira y haciendo de la vida financiera de ellos algo inmundo. Tremendo. Esto no es una alegoría, hermanos. Esta enseñanza no fue una alegoría. Es un principio del Eterno significativamente importante que se estableció en la Torá. Y resulta que ninguna de las enseñanzas de la Torá escrita se pueden abolir. Entonces, para nosotros entender este nivel, ¿por qué he pasado mucho tiempo tratando de entender esto financieramente? Yo me hice miles de veces la pregunta, pero Señor, ¿por qué los mataste? Bueno, sí, mintieron, pero ¿por qué los mataste? ¿Por qué por mentir los mataste? ¿Que no los mató por mentir? No solo por mentir, mejor, sino porque tomaron la propiedad santa, o sea, tomaron lo que habían ofrecido e hicieron con él lo que les pareció. ¿Por qué nos afecta a ustedes y a mí
en este momento, precisamente en este momento, esta enseñanza. Nosotros estamos en la misma posición de Ananías y Zafira. Nadie en el mundo está en un mejor o más alto, cercano a la posición de que lo que ellos estuvieron. Nosotros estamos como creyentes en el Mashiach, en una posición de más responsabilidad delante de Dios. Ni nosotros estamos en un estándar delante de la gente del mundo, que hoy en día cree que, no, pues es que el diezmo abolido, no des primicias, se están robando el dinero, esto no funciona. Nosotros estamos en un estándar delante del Eterno. O sea, nosotros somos gente que no podemos caer en lo que el mundo diga, porque cuando el mundo ha tenido la razón. Recuerda que el mundo diga algo no implica que sea la verdad. El mundo no tiene la verdad, la verdad la tiene la palabra del Eterno. Muchas doctrinas hoy en día van para aquí, van para allá, mueven para acá. Pero ¿qué dice la Torá para que nosotros vivamos bajo los principios financieros de nuestra vida? Aunque nosotros como creyentes pasemos nuestra vida creyendo que engañamos a Dios, estamos totalmente equivocados. La necesidad número 1 de hoy en día es ser obedientes al Eterno. Y la adoración, que quiere decir sentarnos a observar, a entender la palabra del Eterno, realmente está basada en no ofender a Yahweh, con la propiedad santa que es de Él, con la justicia que es de Él, con la verdad que es de Él, con las finanzas que son de Él. Que la libertad del Mashiach hoy en día, la libertad de Mashiach hoy en día te lleve a ti al nivel de entender el estilo de vida ordenado por el Eterno y vivir, no como el mundo lo hace, no como tú crees que lo tienes que hacer, no como a ti te parece, no mezclando a Yeshua con lo católico, no mezclando a las finanzas de Yeshua con las doctrinas de hoy en día. No, pero mira, es que el sacerdocio levítico fue abolido. No, quítate ese cuento y volvamos a los tiempos. No hay una palabra desde Bereshit hasta Revelaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis, que valide el pensamiento que hoy en día la gente tiene de tomar las cosas del Eterno y violar la propiedad del Eterno en sus diezmos, ofrendas y primicias. No la hay. No pelees más con Dios con esto. Esa cristiandad moderna, aparentemente, esa cristiandad de Ananías y Zafira, que tienen la misma mentalidad. Oh, yo le doy a Dios este poquito porque es que nadie se está dando cuenta. Y además Dios me conoce mi corazón. No. Esa mentalidad te tiene un problema financiero hoy en día. Esa mentalidad no deja que el Eterno te pueda bendecir. Porque si el Eterno dice, si le doy más, me va a seguir mintiendo, me va a seguir robando. Y si le doy más, se va a volver más avariento. Entonces no le puedo dar más. No te puedo dar más primicias para que des. No te puedo dar ofrendas. No te puedo mandar cheques milagrosos. No te puedo dar gente que te financie tus obras. Gente que te apoye económicamente. Porque no tienes la capacidad de entender lo que yo puedo hacer por ti. Esa mentalidad de Zafira y de Ananías de hoy en día es la mentalidad que tiene pobreza, miseria, escasez y ruina. Yo mientras que estudiaba y oraba esta lección, al final el Eterno me dio mucha palabra de sabiduría para darles a ustedes. Porque estos ayunos son martillo que quebranta. Me encanta la palabra que dice martillo que quebranta. Y lo que el Eterno quiere que nosotros, así como lo dice la palabra del Eterno, salid de en medio de ella, pueblo mío. Esa frase me llega al corazón. Porque saben, Jeremías 51:45 dice, y más tarde esta cita, salid de ella, pueblo mío, en Apocalipsis capítulo 18. Pero escucha el verso entero. Voy a leértelo. Jeremías 51:45. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida al ardor de la ira de Yahweh. Una vez que tú has recibido una palabra tan contundente como esta, la furia de Yahweh hará llover sobre la tierra
sobre las naciones, sobre las congregaciones, debido a que las doctrinas de hoy en día han cambiado la propiedad sagrada del Eterno, la gente, las casas, el sacerdocio, las familias, ¿verdad? Han invadido la propiedad sagrada del Eterno. Y no, pues es que el Eterno conoce mi corazón. Cuán equivocados estamos. Vaya al verso 8. Lea lo que dice en el verso 8. El Eterno quiere gente con propósito y con destino. El Eterno está interesado más en tu corazón, más en que tú seas leal, santo ante el Señor. Considera lo que Yahweh está diciendo hoy en día. Mira tu vida. Límpiate del espíritu de Zafira y de Ananías. No permitas que tu vida camine, que muera espiritualmente, financieramente. No lo permitas, no sigas caminando bajo esa posición espiritual. Esa posición nunca te dejará ver la gloria de Dios en lo que Dios quiere hacer. Es más, tú estarás obstaculizando las finanzas de Dios en el reino de Dios cuando estás en esa actitud de querer abarcar las finanzas del Eterno en tu vida. Déjame decirte, recuerda que la sedacá, la ofrenda, es justicia y bondad para el Eterno. Recuerda que la sedacá está puesta en el Eterno como esa ofrenda, como ese momento en donde es una siembra que dará cosecha. Pero espero que el tema de Ananías y Zafira quepa en tu corazón como algo sobrenatural. Propiedad sagrada de Dios. Casi que yo voy a cambiar los sobres de la congregación y a todos los sobres que les llevan el nombre del Paracha les voy a pedir a todas las hermanas hoy en día que le coloquen propiedad sagrada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando entendemos lo que es propiedad sagrada de Dios, entendemos que le damos al Eterno y que esa propiedad ya está ofrendada, que ya está establecida, que ya ha sido entregada, que ha sido ofrecida al Eterno y que no la podemos violar. Que el espíritu de Zafira y de Ananías hoy sea cancelado en nuestras vidas para que entendamos la propiedad sagrada de Dios. Un shalom para tu vida. Sigamos el taller.